Carbohidratos. Definición. Sustancia orgánica sólida blanca y soluble en agua que constituyen las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Están compuestas por un número de átomos de carbono y un número determinado de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Tenemos unos alimentos de carbohidratos simples como son los azúcares, la miel, la leche, el maíz y la manzana. Tenemos otros alimentos carbohidratados complejos que son las alcachofas, el brócoli, el plátano, la patata y la manzana. Tenemos una estructura química de los carbohidratos que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su forma general es CH2O. Características de los carbohidratos. Son de sabor dulce y son una fuente de energía para el organismo. Son las biomoléculas más abundantes de los seres vivos. Los enlaces químicos son covalentes, por lo tanto son difíciles de romper. Tenemos la clasificación de los carbohidratos. Los monosacáridos son los carbohidratos básicos o azucarados simples. También tenemos los disacáridos, son los carbohidratos con 2 azúcares. También tenemos los oligosacáridos, son los carbohidratos de 2 a 10 azúcares simples. Y también tenemos los polisacáridos. Cuando tienen mayor de 10 carbohidratos, pues obviamente se les llama polisacáridos. Funciones de los carbohidratos. La principal función energética, cada gramo de carbohidrato aporta una energía de 4 kcal. Eso significa kilocalorías. También tenemos ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nuestros nutrientes. Son importantes para realizar las funciones orgánicas y físicas para el organismo. Importancia biológica de los carbohidratos. Los carbohidratos son fuentes de energía para todas las funciones corporales como muscular, digestiva y cerebral. También ayudan a regular el metabolismo de la grasa y las proteínas. Y a continuación pasamos con la definición de los lípidos. Los lípidos constituidos principalmente por carbono e hidrógeno, en menor medida oxígeno y otro elemento como nitrógeno, fósforo y azufre. Pues como podemos ver en las imágenes, uno de los alimentos que tienen mayor lípido son las hamburguesas, el aguacate, los huevos, ¿sí? Entonces los fritos, el queso, pues son alimentos que tienen mucho. La estructura química de los lípidos, su unidad básica consiste en una molécula formada por una cadena larga de hidrocarbonada con un número par de átomos y un grupo carboxilo terminal. Pues también tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Características de los lípidos. Son hidrófobos insolubles en agua. También son solubles en disolventes orgánicos. Son las reservas de energía más importantes. Y también es necesario su consumo para una alimentación saludable y balanceada. Favorecen la absorción de las vitaminas. Tenemos la clasificación de los lípidos. Saponificables. Son los lípidos semejantes a las ceras y a las grasas. Pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de éster. Se clasifican en simples y complejos. No sapolificables. No pueden hidrolizarse porque no presentan enlaces de éster. Las funciones de los lípidos. Son una reserva energética. Son una fuente de calor. Cumplen una función estructural al formar las bicapas lípidas de las membranas citoplasmáticas y organelos celulares. Otra función es que cumplen una función transportadora, permiten el transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de la utilización de tejidos adiposos.
Importancia biológica de los lípidos. Gracias a los lípidos se forman las membranas celulares, también almacenan la energía para que puedan ser reutilizadas cuando se necesiten. Los lípidos protegen diferentes partes del cuerpo y sirven como aislamiento del frío. Por eso ahí estamos hablando de los alimentos que tienen como grasa o que nos sirven como grasa para el cuerpo para protegernos de muchas enfermedades y el frío. Tenemos otra importancia biológica que es en los vegetales. Las ceras recubren algunos organismos como las hojas, evitando la pérdida. Seguimos con el ácido nucleico. Su definición: son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiestres y están presentes en todas las células y virus. Su estructura química del ácido nucleico está formada por nucleótidos, los cuales se forman de la unión de una azúcar tipo pentosa y una base nitrogenada y ácido fosfórico. Características de los ácidos nucleicos: se forman por la repetición de monómeros unidas por enlaces químicos. Fueron descubiertos por John Fields en 1869. Otra característica es en grupos fosfato brindan el carácter ácidos. Las bases nitrogenadas son cíclicas, aromáticas e insolubles en agua, y la parte pentosa puede presentar dos tipos de azúcares, ribosa o desoxirribosa. También tenemos la clasificación del ácido nucleico. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es una biomolecular de doble hélice y su estructura tridimensional fue escrita por Watson y Crick en 1953. Se encuentra ubicada en los cromosomas y en las células eucarióticas, y en las células procarióticas se encuentran dispersos en el citoplasma. El ARN, ácido ribonucleico, es una biomolécula con una sola hélice presente en organismos eucarióticos y procarióticos. Se divide en tres tipos: ARN mensajeros, ARN de transferencia y ARN de ribosomas. Funciones importantes biológicas del ácido nucleico. Función del ADN: almacena la información genética para la transmisión de una generación a otra por medio de la división celular. Y la función del ARN: intervienen durante la transmisión de la información del ADN al comportamiento de las células. Tenemos las proteínas. Las proteínas, su definición: biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están formadas por cadenas líneas de aminoácidos. La estructura química de las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Un aminoácido tiene una composición química y un grupo amino y otro carboxilo. Las características de las proteínas. Las proteínas se pueden presentar en diferentes estructuras: primera, secundaria y terciaria, y cuaternaria. Tienen un bajo aporte energético. Pueden sufrir un proceso de desnaturalización. Otra característica: restan presente principalmente en alimentos de origen animal y en algunos vegetales como soya y legumbres. Clasificación de las proteínas. Las proteínas simples son las proteínas globulares, esféricas y enrolladas. Las proteínas fibrosas son alargadas. Las proteínas conjugadas con otro compuesto, por ejemplo, lipoproteínas, glucoproteínas o cromoproteínas. Tenemos las funciones de las proteínas:
catalizador biológico por medio de enzimas que llevan a cabo reacciones químicas. Las inmunoglobinas brindan defensas para las enfermedades. También tenemos las transportadores, permiten el transporte de componentes en sangre, ejemplo, hemoglobina, transferina y lipoproteínas. También tenemos la estructural y la contractil. Importancia biológica de las proteínas. Las proteínas son importantes para el crecimiento y construcción de organismos y tejidos. También tenemos una importancia, determina la forma y la estructura de las células dando que dirigen casi todos los procesos vegetales. Sus funciones dependen de cada tipo de proteína y la realizan por unión selectiva a moléculas. Tenemos las conclusiones de enfermedades asociadas a las biomoléculas. Hiperlipidemia, aumentando de la concentración de lípidos en la sangre, aumentando el riesgo de infarto de miocardio y cerebral. También tenemos la hipolipidemia, es la disminución de lípidos en la sangre. Pueden estar asociadas a otras enfermedades como malnutrición, mala absorción, pudiendo ocasionar un retraso mental. También tenemos la diabetes, es una enfermedad que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. Otra enfermedad es la intolerancia de la lactosa, incapacidad de digerir los carbohidratos que provienen de los productos lácteos.